¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a el curso de C#. En este momento vamos a ver la clase 23. Seguimos con arreglos. Vamos a tener unos cuantos tutoriales cortos, no vamos a hacerlos muy largos, para ver cada uno de los conceptos importantes, claves y fundamentales de los arreglos o array. Hoy vamos a ver cómo recorrer y acceder a los elementos de un arreglo, como vemos acá en la gráfica, recorrerlos y además cómo acceder a los valores que tenemos dentro. Bueno, me gusta usar mucho la frase pasito a pasito de la mano del índice, porque es fundamental para poder recorrer el arreglo, conocer su índice y además de la mano de ese índice cómo accedemos a los elementos del propio arreglo, ¿sí? Los índices, como habíamos visto anteriormente, acá bueno, en la gráfica tenemos un arreglo de nombres, o sea, un arreglo de strings, ¿sí? Varios nombres dentro de cada una de esas posiciones. Y por supuesto con el índice lo vamos recorriendo posición por posición. Cositas compactas de lo que vimos en la clase anterior. La lista de variables almacenadas es un arreglo. Se puede acceder a estos, como vimos en el punto anterior, de manera consecutiva. Cada elemento es accesible. Cada uno de los elementos que tenemos es accesible. ¿Cómo? A través de un índice o su posición. Que además los arreglos son de tamaño fijo. Importantísimo porque de antemano sabemos su tamaño. ¿Sí? Bien, recorrer. Dijimos con un for. Acá vamos a hablar del ejemplo clásico o básico de un arreglo unidimensional, de una sola dimensión como si fuera una fila. En este ejemplo, que ahora vamos a pasar al IDE, tengo un arreglo llamado número con 6 posiciones donde tenemos números enteros, 19, 44, 29, 52, 19 de vuelta y 32. ¿Por qué puse 19 de vuelta? Porque es importante entender que se puede repetir el número, depende de lo que estemos almacenando, ¿sí? En este caso son edades, por lo cual se van a duplicar. Si yo estuviera almacenando, no sé, los DNI de la población, no se debería duplicar, pero después tendría una posición. Vamos a hacer un ejemplo claro. En una mesa de votación en Argentina se van a ir registrando las votaciones, o mejor dicho, las personas que votaron con su número de DNI. El número de DNI nunca se puede duplicar y después la posición del arreglo será la posición en la cual vino a votar. Fabuloso porque es una manera rápida, sin tener que crear nada aparte, muchas variables y demás, de tener la lista. Ya con el orden en que lo almacené, me está diciendo el orden en el que vinieron. Y uno dirá, che, pero un arreglo te sirve porque depende de la cantidad de personas. Bueno, en una mesa de votación, no sé si sabían, pero de antemano, uno sabe la cantidad de personas. Es verdad, ¿sí? Es verdad que puede llegar a presentarse 2 o 3 o una, no más de ese número. Yo fui presidente de mesa varias veces. Les cuento que a los que son profesores nos toca mucho, por una cuestión civil y cívica. Entonces se puede llegar a duplicar. O mejor dicho, a duplicar, mira lo que dije mal. Se puede llegar a aumentar la cantidad de votantes, pero 1 o 2 que vienen porque vienen de otra mesa, con el presidente de mesa, con una excepción de un juez, y uno puede llegar a agregarlos a mano en el padrón. ¿Ok? Pero en ese caso crearíamos un arreglo con 10 posiciones más y listo, ya está. Cubriríamos el potencial de esos posibles votantes que vendrían. Bueno, acá vamos poniendo ejemplos de la vida diaria que podemos llegar a utilizar. Por ejemplo, si estoy creando un arreglo para manejar días, yo sé que lo máximo que tiene un mes son 31 días, ¿sí? No hay más. Podré contemplar a febrero con sus 28 o 29 días, dependiendo si es bisiesto, o los meses que tienen 30. Pero ya con un arreglo de 31 días o 31 posiciones, cubro los días. ¿Entienden? Entonces yo de esa manera podría manejar, por ejemplo, un arreglo que quiero registrar las temperaturas y día por día, ¿sí? La temperatura promedio o la temperatura máxima, lo que queramos manejar. Bueno, ya sería un arreglo de tipo real, o sea, doble, o sea, con punto flotante, y además tener las 31 posiciones ocupando. Entonces ya de antemano me sirve el tamaño. Bueno, para acceder, ¿sí? Dijimos que era por el índice. Pero hay una propiedad que es súper importante para poder recorrerla, que es lo que estamos viendo ahora, con el for, que es el len. El len es una propiedad que tienen los arreglos que me devuelve esta propiedad la longitud que tiene. Cuando hablamos de la longitud me va a decir 6, ¿sí? Con ese valor yo ya sé de antemano cuántas veces lo tengo que recorrer. En este ejemplo lo vamos a recorrer secuencialmente utilizando la instrucción for. El for
le pongo una variable de tipo entero, muchas veces se denomina i, a veces j, pero podría ponerle lo que yo quiera, podría poner la palabra índice y podría funcionar, ¿sí? O recorrer y va a funcionar. Lo importante es que no esté utilizando esa palabra, queda claro. Pero es muy común encontrar la i o la j. Bueno, la i le asigno 0, ¿por qué? Porque arranco en la posición 0 el índice, ¿sí? En la posición 1 es el índice 0. Y después, mientras que acá está el condicional, y sea menor a la longitud de números, ¿cuánto es la longitud de números? 6. Sea menor, ¿hasta cuánto va a llegar? Hasta 5. ¿Por qué? Porque 5 justamente es el índice mayor que tiene el arreglo. Voy a ir incrementando i más, o sería i en 1. ¿Sí? En este ejemplo claro y sencillo, cada recorrido, cada vuelta, estamos haciendo una impresión por consola de lo que tiene números accediendo a través del índice. La primera vuelta va a ser número 0, 19, la segunda números 1, 44 y así sucesivamente. ¿Sí? Básicamente me los va a poner en columnados uno debajo del otro. Recorrerlo. La variable i del for es la inicialización en 0 que tenemos acá, que es el primer índice, como les decía. Se va incrementando en 1 con el i más, siempre y cuando i sea menor a la longitud del arreglo de números, lo que habíamos visto anteriormente, este condicional, mediante la propiedad len. Fundamental esta propiedad. ¿Cómo accedo a ese elemento? Bueno, a través del índice. En este ejemplo, números 2, acá tengo en la posición 3, en el índice 2, tengo el valor 29. Recuerden que siempre empieza con 0. Yo sé que somos repetitivos en este caso, pero es importante que quede claro que siempre arrancamos con 0. Cuando estamos aprendiendo las condiciones teóricas de programación, tenemos que afianzar y dejar bien en claro esos conceptos. Vamos al IDE. Bueno, ahora sí, ya con el Visual Studio abierto, vamos a comenzar a utilizar, a recorrer nuestros arreglos. Primero una aclaración. En la clase pasada hablamos, voy a crear el arreglo, ¿sí? El arreglo llamado números, muy parecido al que teníamos en el ejemplo. Y habíamos visto esta declaración, o esta forma de crearlo, ¿se acuerdan? Opa, se me fue. Ahí va. 6, ¿sí? Esto que acabamos de hacer, de esta manera, se lo conoce como declaración e inicialización explícita por el tamaño del arreglo. ¿Por qué es explícito? Porque ya está acá. El tamaño es 6. ¿Sí? Ya, o también se lo denomina tamaño fijo. ¿Sí? Una inicialización con tamaño fijo. Nos falta después rellenarlo, ¿no? Nosotros aprendimos que después con el índice, como vimos un poco ahí en la teoría, nosotros podemos ir asignándole los valores que queramos, ¿no? Supongamos, vamos a hacer esto así. Números, ahí va. Esta empieza la asignación, ¿no? Y todo esto yo lo podría asignar de esta manera: 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, mientras esté el punto y coma va a funcionar igual. A veces por una cuestión visual lo ponemos en forma encolumnada, pero acá me falta el 0. Ahí va. 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, esta forma de declararlo es lo que se conoce como inicialización explícita del tamaño del arreglo o inicialización con tamaño fijo. ¿Ok? Y después lo recorremos. Pero también tenemos la otra manera. Bueno, acá le asigné a todo 20, ¿no? La idea sería asignarle valores distintos. Pero después tenemos la manera o la forma de asignación que se le llama inicialización implícita o inicialización directa, donde a este arreglo llamado números abro corchetes y le empiezo a poner los valores. Bueno, acá le voy a poner valores distintos para que no me quede todo en 30. Esta manera también funciona. No tengo que utilizar la palabra reservada new, new o new int y el tamaño, porque ya estoy diciendo el tamaño de forma directa. Las dos funcionan de la misma manera, ¿sí? Cualquiera de las dos funciona. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, yo acá tengo que saber de antemano estos valores. Puede ser útil para códigos de alguna mercadería que la sé, puede ser para códigos o valores ya dados para, no sé, una alícuota
o un código dentro de la empresa, supongamos que uno sea administración, 2 sea ventas, 3 sea marketing, ya lo sé de antemano, no necesito cargarlo por consola y no necesito cambiarlos, bueno, ya lo puedo dar de esta manera, una inicialización implícita, ¿sí? Bueno, sabiendo esto, vamos a ver ahora lo que es recorrer el arreglo. Habíamos dicho que la manera o una de las maneras de hacer el recorrido de un arreglo es con el for, ¿sí? Ya lo tenemos inicializado, ahora vamos a crear el for. Bueno, a mí me gusta, ya lo vieron en otras clases anteriores, hacer de esta manera, crear la estructura y después empezar a programar. Esto a mí en el momento de estudiar me dio muchas satisfacciones porque los errores se minimizan un montón. Tenemos que declarar una variable de tipo entera que va a ser el que me va a acompañar en el índice, que en el for ya de por sí se usa. Comúnmente se usa la variable i. Se puede usar la J, se puede usar la K, la L, la letra que quieran. Incluso se puede poner un nombre también. Le puedo llamar índice, recorrido. Bueno, el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner, obviamente, i igual a 0, punto y coma. Y ahora viene el condicional. ¿Qué es el condicional? Bueno, la condición para que este for siga recorriendo y no frene. La condición que se utiliza para un recorrido de un arreglo es que mientras i sea menor a lo que vimos de la propiedad, ¿no? Números.len, punto y coma. ¿Qué significa esto? Mientras la longitud, ¿sí? La propiedad len de números sea menor a i, y ¿cuándo tiene que ser menor? Esto, números len, como resultado me da 6, como vimos en el ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene 6 posiciones. Mientras i sea menor, ¿hasta cuándo va a llegar? Porque nunca va a llegar a ser 6. El valor menor en valores enteros va a ser 5. Por lo cual va a frenar en 5. Y está bien, porque los índices van desde el 0 hasta el 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que el índice siempre es un valor menor, por eso el menor acá, a las posiciones que tiene el arreglo. Bueno, por supuesto que tengo que incrementar la i en cada vuelta y más para que esto se ejecute. ¿Cómo podría ver si esto sea? Bueno, fíjense que acá el IDE me sugiere automáticamente el console.writeline, lo ponemos, ya lo aprovechamos y lo vamos a ejecutar por consola. Me debería imprimir todos estos números. Control F5, la otra ventana, perfecto, todos los números, los 6, de esta manera, ¿sí? ¿Qué pasa si yo inicializo sin querer, por error, y en 1? Que es la costumbre. Cuando lo ejecuto, me va a faltar un valor. Por eso es importante la teoría. Muchas veces hablamos de los programadores empíricos, que no significa que esté mal, pero que no tienen un sustento de una educación formal o informal. Ojo que la informalidad, cuando hablamos de educación no formal, estamos hablando cuando uno ve un tutorial con un contenido educativo que está avalado por, bueno, un profesor o una academia o alguien con conocimientos. Por supuesto que el profesional empírico existe y tiene trabajo, pero es importante saber muchas veces la teoría para este tipo de cosas. Bueno, ¿ves? Acá cometería un error. ¿Por qué? Porque estaría arrancando en 1, el for no me va a decir que hay un error y quizás en este ejemplo lo veo, pero en arreglos muy grandes no lo voy a ver al error. Entonces ahí puedo cometer estas macanas. Bueno, ¿es la única manera de recorrer un arreglo con un for? No, hay otras maneras, como puede ser, por ejemplo, utilizando un while. ¿Y de qué manera? Bueno, todo esto lo vamos a dejar igual para utilizar el ejemplo. Saco el for, lo vamos a reemplazar. De hecho voy a sacar esta parte y voy a poner un while, ¿sí? Mientras que sería la condición, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta acá? Mientras i, porque acá no tengo que inicializar i en ningún valor, dentro del for, o mejor dicho, dentro del bucle, no es un for, es un while, mientras i sea menor a números.len. La condición es exactamente la misma. Pero acá, ¿qué está pasando? No sé si ya lo notan, pero i me lo está marcando en rojo. ¿Por qué? Porque no está inicializada, no está creada esta variable. Int i, esto es lo que estaba dentro del for, y le tengo que dar un valor. Y va a ser 0, sí, obviamente. Esto es otra manera de hacerlo. ¿Está bien o está mal? Indistinto. Lo va a recorrer. Estamos acostumbrados al for porque ya en la misma instrucción tenemos todo.
la inicialización de la variable, el condicional, que es este. ¿Y qué me está faltando? Me está faltando una cosa, el incremento de i, porque si no esto va a quedar dando vuelta y va a ser siempre 0 y no se va a cansar de hacer. Se me va a tildar básicamente en la computadora porque no va a dejar de imprimir. ¿Qué cosa? Lo que está en la posición 0, que es el 5, un montón de 5, uno debajo del otro. Y le voy a poner i más, perfecto, acá. Entonces tengo, como quien diría, el for con el while desarmadito. Tengo la variable acá afuera antes de entrar al bucle, la condición para poder entrar al bucle y después dentro del bucle no olvidarme de el incremento de la variable. Por supuesto que desde mi punto de vista siempre es sugerido el for, pero a veces no sabemos de antemano cuántas veces vamos a recorrer y demás, y quizás dentro del while va a haber algo que cambie la condición de i. ¿Sí? Supongamos que por algún motivo saltemos 10 espacios, no tengo ahora un ejemplo rápido, pero podemos hacer que salte, entonces cortamos más rápido. O evaluamos con alguna condición y utilizamos un break o pasamos i directamente a un valor y salimos. ¿Sí? Por ejemplo, lo paso a 6 y automáticamente corta. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que como poder podemos recorrerlo con un while. Vamos a ejecutarlo, control F5 y sí, efectivamente funciona. Bueno, hasta acá vimos cómo justamente recorrerlo y cómo acceder a los elementos. En este caso estoy usando un ejemplo muy sencillo que es básicamente imprimir el número que está dentro, pero a veces podemos hacer una combinación de eso con, por ejemplo, no sé, vamos a poner un arreglo de, en vez de enteros, lo vamos a poner de string, para que vean que podemos cambiar esto, no siempre. Bueno, yo tengo por acá un ejemplo, lo tengo por acá. Bien, a ver si se dan cuenta de esto. ¿Cuántos lugares tiene? 4. ¿Necesito cambiar algo más acá? No. ¿Por qué? Porque... ¿Qué puse ahí? Porque vamos a ponerle el nombre, frutas. Ahí está. No necesito cambiarle mucho más porque todo esto se mantiene, ¿sí? Todo esto está correcto, o sea, toda la forma de manejarlo. Bueno, acá me quedó un punto y coma, por eso me tiraba varios errores. Acá tengo dos veces la variable i, que la vamos a sacar, ahí está. Y esto me quedó fuera, ahí está, dentro del... Cuando copié y pegué, arrastré todo. El corchete me estaba tirando error porque me había quedado todo esto, me había quedado fuera del main, ¿sí? Por eso me tiraba error. Bien, acá me dice que ahora que tengo un error. Yo en realidad, ¿se acuerdan que esto? Yo se lo mostré en las primeras clases. Yo digo, no, le tengo que cambiar el nombre al arreglo. Y acá tengo 3 veces el nombre utilizado, pero a veces hay programación que tenemos que decir 100 veces utilizado el arreglo números. Bueno, acá le puedo apretar botón derecho, cambiar nombre, le voy a poner frutas, le doy enter y automáticamente se cambió en todo. ¿Sí? Fíjense cómo lo que vimos en las primeras clases, si uno lo va pasando y no se saltea, porque a veces pasa eso, dice, me salteo el tutorial y me voy al final a ver nomás el código. Después no vimos la parte teórica y es donde empiezan los errores después en la programación. Y a veces no son errores, es el tiempo que tardamos en programar. Saber también, si después nos vamos a acompañar con alguna herramienta de inteligencia artificial, saber dónde está el error y dónde puede llegar a estar y cómo cambiarlo rápido. Entonces, un programador conoce, tiene idea de la teoría y puede justamente resolver un programa. ¿Se acuerdan? Yo lo he hablado en algunas clases, lo he hablado, bueno, obviamente a mis alumnos en forma presencial, que un alumno sabe leer código, o mejor dicho, un profesional de la programación, un alumno tengo ahora, ¿no? Un profesional de la programación sabe leer código. Leer código para después cambiarlo. Copiar y pegar no es saber. Esto es como decís, ¿hablas inglés? Sí, acá hay un saludo hermoso, lo copio y lo pego. No sé ni qué dije. Bueno, eso no es programar. ¿Sí? Bueno, le cambié el nombre a todos los arreglos que me figuraban acá. Bien, console wordline. Bueno, acá me va a imprimir obviamente el nombre de las frutas. Manzana, pera, banana, naranja. Ok, perfecto. Pero a veces podemos combinar el console wordline con un mensaje. Fruta en el índice. Y acá le vamos a poner la variable de i, porque i es el índice en sí. Recuerden que está comenzando en 0.
Más, ahí va, perfecto. Vamos a ponerle un poquito más de hermosura, con espacios, más frutas y perfecto, ahí está. Bueno, ahora lo que va a hacer es me va a poner un texto un poquito más prolijo, ¿no? Frutas en el índice 0, manzana, pera, De esta manera queda mucho más legible. Si yo no quisiera repetir fruta en el índice, no lo tengo que poner adentro del bucle, lo tendría que poner fruta en, esto así, miren, fruta en el índice acá. Esto lo podría copiar, lo podría poner acá afuera. Vamos a cerrarlo. Ahí va. Epa, ahí va. Ahí lo cerramos. Y ahora esto le cambio, solamente le pongo índice. Ahí va. Y ahí van a quedar un poquito más corto los renglones y con una especie de título, ¿sí? Eso es importante para hacer un programa más legible, ¿ok? La legibilidad de un programa es súper importante, que otro programador entienda lo que estamos haciendo, porque si no dice, ¿qué hizo este muchacho? Bueno, acá vimos cómo podemos acceder. Vamos a reemplazar ahora los valores esto, vamos a copiar de vuelta. Lo tengo acá para hacerlo más rápido, para que no vean toda la parte de asignación y se ponga lento. Valores, me tira error. ¿Por qué me tira error? Y porque copié valores numéricos enteros en un arreglo de string. Entonces solo cambio el tipo y ya está. Bueno, lo mismo de hoy. Vamos a cambiarle el nombre para que quede más lindo. Cambiar nombre y le vamos a llamar edades. Edades. Bien. Apa, edades. Ahí está. Me faltó el enter. Ahí está. Perfecto. Me cambió edades en todo. Entonces ahora voy a hacer un cálculo que se llame el promedio de edad es. Y todo esto que voy haciendo yo lo tendría que sumar y después dividir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que crear? Bueno, me falta una variable de tipo doble llamada promedio, prom, que le voy a asignar 0. Bien. Cada vuelta que yo pego, esto no lo necesito imprimir, así que ahora lo voy a comentar para que después lo utilizo. Cada vuelta que yo pego, lo que voy a hacer es a la variable prom, fíjense que la tenía marcada en verde porque no tenía nada asignado, le voy a asignar el valor de edades, pero le tengo que sumar lo que tenga en edades. ¿Por qué? Prom vale 0, prom más edades y así sucesivamente hasta que termine. Cuando termina, ahí sí vamos a utilizar esto, miren. Cuando termina el while tiene que quedar afuera esto, ¿no? Voy a mostrar el promedio. Ustedes por ahí ya se están dando cuenta dónde está el error que voy a cometer. El promedio es, no sé si se dieron cuenta, borro todo esto, pongo más, pongo prom, voy a decir, qué lindo, ya está, listo, perfecto, monono. Vamos a ejecutarlo. Y me dice que el promedio es 105. Obviamente no me da. ¿Por qué? ¿Qué me faltó? En un promedio tengo que todo el valor sumado después dividirlo. ¿Por qué? Por la cantidad de elementos que tengo dentro de edades. Entonces acá tendría que haber puesto promedio dividido. Ahí va, dividido edades punto len. ¿Funcionará o no funcionará? Vamos a ver. ¿Me está faltando algo? Sí. Cerrar. Control F5 y bueno, ahora me da 17,5. Como ven, yo puedo recorrer y puedo utilizar, acceder a los elementos y después reutilizarlos. ¿Cómo los reutilizo? Bueno, a través justamente de tomar el valor que tiene el arreglo adentro y hacer lo que necesite. En este caso hice un cálculo, no hice ni más ni menos que eso. Puedo sumar, puedo restar, puedo dividir, puedo sacar promedio, puedo analizar el valor que tiene y lo sumo, puedo poner un condicional. Supongamos que yo quiero hacer sumar las edades que son mayor a 20. En vez de hacer esto acá, sumar por cada uno, agrego un condicional. Si que edades es mayor a ¿qué? A 18, en realidad mayor a 17, que tenga 18, ¿no? Si es mayor a 17, ahí es donde voy a hacer el cálculo. Y más lo tengo que poner en todos.
¿sí? Porque recuerden que estoy con un while todavía. Esto lo vamos a sacar porque nos está estorbando un poquito. Ahí está. Ahí va. Vamos a ponerlo bien la indentación. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a sumar solo los que tienen mayor a 18. En este caso 20, 25 y 30. Y después saco el promedio. A ver, ¿cuál sería un posible error? Que yo lo divida por 6. ¿Por qué? Porque no son 6, son 3. Yo tendría que agregar un contador. Perdón, entero. ¿Un contador de qué? Podría preguntar uno. Y contador de los números que son mayor a 17. Y lo tengo que poner dentro justamente del if. Contador. Esto se me ocurre ahora, mira, no lo tenía ni calculado. Ni pensado. Muchas veces me pasa eso, que digo, esto es interesante. Entonces, cada vez que pega la vuelta, paca, 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 paca. Y no es 6, la longitud. No me interesa la longitud ahora. A mí me interesa saber la cantidad de valores. Y acá no lo voy a dividir por edades len, sino que por contador. Bueno, 20, 25, 30, tenemos 75. Sí, esto me daría unos 25 más o menos, ¿no? Sí. A ver. Prom. Ah, acá me equivoqué en algo, perdón. Puse el igual más 1. Bien. Vamos a ejecutarlo. Control F5. Y el promedio debería dar 25. Y así lo dio. Correcto. 20 más 25 más 30 me da justamente 25 el promedio. Me podría haber dado con coma. Lo que pasa es que justo, bueno, acá. Miren lo que voy a hacer. Este código le voy a poner 18. Y van a ver que no tengo que cambiar más nada. Automáticamente el algoritmo me resuelve el nuevo cambio en la estructura, o sea, en los números, y ya me lo pone con coma. Esto es el poder de los algoritmos. Como muchas veces digo, los factores de decisión, los condicionales, son los que nos permiten tomar decisiones dentro del algoritmo y que nuestro programa sea reutilizable, que valga para varias circunstancias y no para una. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Recorrer, lo vimos con for, lo vimos con while, vimos cómo utilizar la inicialización de la variable en el caso del for, que va adentro del propio for, la condición que está dentro del propio for y el incremento que está adentro directamente del arreglo, ¿sí? Dentro del for, perdón, utilizando la longitud del arreglo, ¿sí? Y con el while lo que hicimos fue inicializar afuera, después hacer el condicional y por último incrementar. Y utilizamos los dos cálculos como suma y promedio y el uso de string. Nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo. Chao.